Male Music Kids. Muy buenas noches, queridos amigos. Espero que se encuentren muy bien en la comodidad de su hogar. Les voy a sugerir que vayan por una copa de vino, una taza de café o algo que les agrade y que tomen asiento, porque hoy tenemos una cita. Y la cita de hoy es inaugurar en este canal la sección de conspiraciones. ¿Y qué mejor conspiración que la que nos lleva hace 57 años atrás para hablar de la muerte del Beatle Paul McCartney? Ok, ustedes están pensando en su casa, Paul no está muerto, Paul está vivo, Paul sigue tocando. Bueno, existe un rumor que dice que Paul McCartney murió en 1966 y que fue reemplazado por un doble, y durante todos estos años hemos sido engañados. ¿De dónde sale esa idea? De las mismas carátulas y pistas que los Beatles dejaron en sus álbumes. Pero, ¿qué es lo que hace más potente este rumor? Hace un par de años atrás aparecieron unos cassettes que están titulados como El último testamento de George Harrison, donde narra toda esta historia de conspiración. La muerte de Paul, cómo la cubrieron y cuál fue el costo que significó para cada uno de ellos vivir en este engaño. Así que pónganse cómodos, porque nos vamos a ir a 57 años atrás, exactamente al 9 de noviembre de 1966, el día que murió Paul McCartney. La historia dice que Paul estaba junto con los otros Beatles grabando en los estudios de Abbey Road, que tuvo una discusión con John Lennon y que a las 5 de la mañana tomó su auto y se fue. Era una madrugada lluviosa y Paul tuvo un accidente. En el último testamento de George Harrison nos narra la historia completa y nos cuenta de que los detalles de este accidente, en que fue provocado por una fans que se llamaba Rita, que fue recogida en la carretera por Paul, y al darse cuenta a esta chica que era un Beatle, le dio un ataque de histeria, perdieron el control, chocaron, Rita logró salir, pero antes de que pudiera volver con ayuda, el auto estalló y Paul McCartney murió esa madrugada decapitado por la explosión del auto. Nos sigue narrando la historia de que fueron a buscarlos a los estudios de Abbey Road los agentes del Servicio de Inteligencia de la Reina, el MI5, a cargo de un agente llamado Maxwell, que retiró a los tres Beatles y los llevó al lugar de los hechos para poder constatar la muerte de Paul McCartney. En ese momento, los tres Beatles se dieron cuenta que, a pesar de la terrible situación y lo horrible en que el estado que estaba el cuerpo, sí era Paul McCartney. Entonces se llevan a estos tres Beatles vivos, conmocionados, estamos hablando de Ringo, John y George, y los llevan a un departamento del MI5, donde conversan con ellos y les explican de que para ellos es muy complejo revelar la muerte de Paul, porque se estaba viviendo un momento súper complicado. Por un lado tenían toda esta Guerra Fría y por otro lado efectivamente eran muchas las fans que habían
y la gente podía empezar a cometer suicidios. Es por eso que el MI5 decide cubrir la muerte de Paul McCartney y crear un doble. Se supone que a esta altura John y Paul habían escrito muchísimas canciones que aún no habían podido grabar. Y por el bien de las fans y sobre todo por las amenazas del MI5, ellos deciden seguir con esto. Y efectivamente se anuncia después de ese fatídico día que Beatles ya no van a hacer giras mundiales, no van a tocar en vivo, solo van a hacer trabajos de estudio. Mientras tanto, se abre un concurso para encontrar al doble de Paul McCartney. Dicen que el ganador nunca fue anunciado, pero de aquí aparece este personaje que es William Campbell, que se supone que se convirtió en el doble de Paul McCartney. Ahora, ante esta situación, el resto de los Beatles se sentían muy mal con el engaño, sobre todo porque ¿qué pasaba si se daban cuenta? Y era su amigo, era su hermano. Ellos amaban a Paul. Y de alguna forma toman la idea, tal como aparece en el libro El bote abierto, de dar pistas a los fans para poder dar a conocer la historia de Paul. Y aparece este falso Paul, al que llaman Foul. Por falso Paul, Foul. Empiezan con todas las operaciones de William Campbell para convertirlo en Paul. Y la primera pista aparece en el álbum Rubber Soul, donde en la carátula colocan este nombre Rubber Soul, que significa como alma plástica, para poder demostrar que en realidad ya uno de ellos era alguien más. Aparte de eso, la carátula de Rubber Soul, la palabra en sí, el título, es un corazón, pero invertido. Se dice que es por la idea de la pica, que es la carta del hombre muerto. Y la imagen de la carátula en Rubber Soul aparece como viendo desde una tumba, en representación a la muerte de Paul McCartney. Ahora, no solamente se quedan con eso, de hecho, pasan otro tipo de cosas que para encubrir todo lo que estaba pasando. Una de esas cosas es que dejan su cabello largo, que es para cubrir las cicatrices de las operaciones en las que estaba siendo sometido Foul. Es por eso también que él empieza a fumar mucha marihuana para poder controlar el estrés de las operaciones. Aparte de eso, en la contraportada del Rubber Soul, aparece Paul fumando, porque en esa época a los cigarrillos se les llamaba los clavos de muerte y era un símbolo de que Paul estaba muerto. Eso es una carátula. Pero al parecer nadie lo notó y es por eso que ellos siguen adelante con esta idea de poder contar la historia de Paul. Aparece luego el álbum Revolver y dice, cuenta esta leyenda de que efectivamente ya no podía sacar una foto de Paul McCartney porque estaba demasiado hinchado su ojo, demasiado notorias las cicatrices frescas de estas operaciones a las que estaba siendo sometido. Es por eso que en Revolver deciden colocar en la carátula dibujos. Y estos dibujos tienen una simbología súper específica. Por ejemplo, que aparecen todos mirando hacia el frente, menos Paul, que está mirando hacia un lado, para mostrar de que no es un Beatle real. Aparte que aparecen diversos personajes dentro de esta carátula, y uno de ellos aparece en el oído de Paul, como diciendo que escuchen, y aparece el símbolo de la mano hacia arriba.
que no, a pesar de que mucha gente pensaba que era el símbolo indio de la muerte, eso no existe como dentro de la cultura hindú, sino que se refiere a la mano que coloca el sacerdote al oficiar una misa de despido en un funeral. Y aparte empiezan a poner ciertas letras, cambiar ciertas cosas para dar pistas de lo que había pasado. Entre ellos, en el álbum Revolver aparece la canción Taxman, que realmente se llamaban Taxidermista, pero le cambiaron a Taxman, así como cobrador, para que no fuera tan obvio de lo que estaban hablando. El tiempo siguió pasando y fueron mucho más descarados en sus representaciones. Y esto, yo creo que esta prueba, esta pista que aparece, es demasiado fuerte como para hacer dudar de esta historia. Aparece la primera fotografía que iba a ser la carátula del Yesterday and Today, que era este álbum, donde la carátula original aparecen todos vestidos de blanco, con pedazos de carne, ensangrentados y bebés, así como muñecos de guaguitos, pero decapitados. Y en la imagen, Paul McCartney aparece en medio con dos bebés decapitados y no muestra los dientes para simbolizar cómo quedó el verdadero Paul McCartney. Y esto es real, la imagen está. Se supone que cuando Maxwell se da cuenta de esta imagen, los manda a cambiar la carátula, va donde John los golpea y los obliga a cambiar la carátula. Y es por eso que aparece la carátula nueva, que es una muy simple, es una imagen donde Paul está adentro de un baúl y están rodeándolo sus compañeros. Sin embargo, si ustedes lo ven volteado, la imagen es como si Paul McCartney estuviera en una tumba. De alguna forma igual se salieron con la suya para poder demostrar a través de esta carátula que algo había pasado. Aparte de que aparecen varias canciones importantes en este álbum que narran perfectamente lo que ellos sentían en ese momento. De hecho, por ejemplo, dentro de los títulos podemos ver Drive My Car, I'm Only Sleeping, Dr. Robert, que se supone que era la persona que estaba operando a Foul para convertirlo en el nuevo Paul McCartney. Entonces empiezan a dejar pistas, no solo en las carátulas, también dentro de las canciones. Y al parecer Maxwell no había notado las pistas dentro de las canciones, solo se había dado cuenta de las carátulas. Después de esto aparece el álbum, que está lleno de simbología dentro de su carátula. Estamos hablando de Sgt. Pepper, donde la carátula en sí es el funeral de Paul McCartney. Aparecen muchísimos elementos dentro de esta carátula, como que todos los asistentes que están ahí en el funeral de Paul son personas que estaban muertas en ese momento o que habían tenido una experiencia muy cercana a la muerte. Además que dentro de la simbología de la carátula, en el tambor, si uno pone un espejo, puedes ver que dice 1, 1, X, here, que es como 1, 2, 3 y uno que está muerto. Y aparece también dentro de esa carátula un bajo para zurdos, pero que si uno lo voltea dice Paul. Aparte de eso hay muchas otras simbologías. Una de las más fuertes es que en las imágenes que aparece Paul McCartney aparece vestido con un traje en el que tiene una insignia que dice OPD,
que en inglés significa como oficialmente pronunciado muerto, así como Official Pronounced Dead, OPD. Y así aparecen demasiadas pistas, no solamente dentro de ahora las canciones, sino que también empiezan a grabar pistas al reverso de las canciones. O sea, si tú escuchas las canciones al revés, empiezas a escuchar todas estas pistas donde dice que Paul está muerto, que se le quemó el cabello, incluso hay uno que dice como entiérrenme por favor, super heavy. Ya aquí a esta altura cuando Maxwell ve la carátula del Sgt. Pepper, está atacadísimo y les dicen, oigan, es obvio que es el funeral de Paul McCartney. Sí, no sé qué están jugando, pero paren. Y si no hubiese sido suficiente con todas las pistas que ya les he mencionado, después aparece el álbum que es el Magic Mystery Tour, donde en la misma carátula la palabra Beatles, si la das vuelta, hay un número. Y la gente dice que cuando llamaron a ese número era la funeraria. Aparte de eso, hay un montón de pistas en este álbum sobre la idea de la morsa. Hablan siempre de la morsa porque esto se me olvidó y lo comento ahora. Se supone en esta historia, cuentan de que alguien hizo el comentario de que Paul McCartney cuando murió había quedado solamente sin los dientes y con dos muelas que lo hacían parecer una morsa. Y de aquí sale la historia de que supuestamente John gritaba, decía, yo soy la morsa, él no, yo soy la morsa, él no. Y después en el Magic Mystery Tour aparece esta canción I Am the Walrus, yo soy la morsa, y hace referencia a todo lo que sentía desde la muerte de Paul McCartney. Y después, bueno, vinieron muchos otros álbumes con carátulas que también tenían muchas pistas. Por ejemplo, en el Yellow Submarine, si uno se fija, la banda del Sargento Pepper, que aparece como en un cerro, una montaña, aparece el tema de la imposición de la mano, pero esta vez es John quien se lo hace a Paul para mostrar que está muerto. Y la simbología dentro de el submarino amarillo es que hablan de un mar verde que se supone que es el cementerio. Entonces hay toda una simbología dentro de el submarino amarillo que también hablaría de la muerte de Paul McCartney. Y bueno, ustedes conocen la portada del Abbey Road. En el Abbey Road se supone que en la carátula lo que se representa es un funeral, donde John es el sacerdote, el familiar vendría siendo Ringo, el cadáver es Paul y el sepulturero es George. Se supone que la simbología de todo esto es porque Paul está sin zapatos, va llevando un cigarrillo que, como les decía, eran llamados en esa época los clavos de la muerte. La ropa que llevan, John está vestido de blanco como un sacerdote, Ringo vestido como un deudo, Paul sin zapatos y George completamente de mezclilla como si fuese un sepulturero. Además de eso, hay otras pistas porque dentro del mismo carátula hay una patente que dice IF 28, que se supone que diría que si estuviera vivo tendría 28 años. Y bueno, está el auto de Paul y está esta camioneta supuestamente con la figura de Maxwell, que es quien los seguía no solamente molestando, sino que los seguía haciendo sentirse incómodos. Ahora, ¿cuándo esto queda como...? Porque hasta ahí tenemos pistas.
Pero esto salió a la luz pública. Y no estoy hablando del documental o que les comentaba antes de George Harrison, del Último Testamento de George Harrison. Estoy hablando que en 1969 aparece en un diario, en revistas y en un programa de televisión un fans hablando de que, oigan, Paul McCartney está muerto, miren, vean las pistas, escuchen esto. Y a 3 años de estar enviando todas estas señales, aparece todas las pistas a la luz pública. Y fue todo un revuelo, porque tuvieron que explicar que no, si Paul estaba vivo, no sé a quién se les ocurrió esto de unir, pero aparecía en los diarios, aparecía en la televisión, aparecía en revistas, y todo el mundo comentaba este tema de que si juntabas las pistas te daba la fecha, la hora de la muerte de Paul McCartney. Después de eso salió el álbum Let It Be, y ahí después se separan de Beatles. Pero la idea de la muerte de Paul sigue dando vueltas. Porque, no solamente por este Último Testamento de George Harrison, sino que el hecho de que tanta gente haya podido ver las pistas y que efectivamente se hiciera conocido, fue un tema de por eso que en un momento Paul McCartney hizo un álbum que se llamaba Paul está vivo. Como aludiendo al tema de que todos creían que estaba muerto. Súper heavy porque de hecho todo este tema de la muerte de Paul McCartney, cuando estalla en 1969, se empieza a correr estos rumores tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Y todavía está esa sensación de que ¿habrá muerto o no habrá muerto? ¿Será verdad? Porque todas estas pistas se fueron dando durante 3 años y después, posteriormente, supuestamente también hay pistas en Let It Be. Pero hay gente que sabe de estas cosas, que ha hecho estudios del rostro de Paul McCartney antes del 66 y después del 66, y hay muchas diferencias. Pero la más compleja es que hasta 1966 Paul McCartney era zurdo. Actualmente Paul McCartney es diestro. ¿Será William Campbell quien ha estado suplantando a Paul McCartney los últimos 57 años? ¿Será solo una historia? Es una conspiración, la mejor encubierta, porque Paul McCartney sigue ahí, viviendo su vida. Pero ahora, cada vez que veas a Paul, te preguntarás, ¿será realmente Paul McCartney? ¿O es William Campbell? Te quedas con la duda. Bueno, chicos, ese ha sido el video. Les dejo con la duda, con la impresión de esta increíble conspiración. Si quieren más detalles de las pistas, sobre todo de las pistas que dejaron en las canciones y más detalles de las carátulas, me dejan en los comentarios y podríamos hacer un segundo video sobre este tema. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like, compártelo y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por su tiempo, que estén muy bien y recuerden, cada vez que escuchen a Paul McCartney, puede que sea William Campbell. Buenas noches, que estén bien. Chao, chao.